y bienvenidas. Ya estamos acabando a Context, ya estamos echando la recta final y bueno, pues da muy buena señal que estéis aquí. Quiere decir que estáis preocupados por la desconexión digital en vuestras empresas o incluso a nivel personal, ¿vale? Como me pasa a mí, que ahora os contaré. Y bueno, vamos a comenzar a ver ya, sin más, todo esto del protocolo de desconexión digital y cositas que espero que os ayuden. Me gustaría saber un poquito qué perfil tenéis. Ya que estamos aquí en familia, pues a ver si tenéis un despacho profesional, si sois de recursos humanos. ¿Quién es de despacho profesional? Bien. ¿Recursos humanos? Genial, muy bien. Bueno, pues nos encontramos con una cosa, ¿vale? Hoy vamos a abrir el gran melón de la desconexión digital porque resulta que el 71% de personas no conseguimos desconectar del trabajo y el 59% se estima que no desconectan vacaciones. ¿Y qué pasa si encima eres laboralista, trabajas en recursos humanos? ¿Quién de aquí, ya que estamos en confianza, considera que desconecta al 100% en vacaciones? ¿Sí? En vacaciones. Mujer afortunada. Fijaros que aquí la estadística sube, ¿eh? O sea, desconectamos menos en vacaciones. Y cuando salimos del trabajo, ¿desconectamos? ¿Lo conseguimos? ¿O nos vamos con ese contrato que tal? O sea, que los laboralistas lo tenemos, vamos, un poco mal con este tema. Entonces, realmente es una situación preocupante porque además ocurre que a día de hoy las bajas por el tema de enfermedades mentales es algo muy, muy habitual y va creciendo. No sabemos las estadísticas reales de cuánta gente es por consecuencia de la desconexión digital, de no tenerla, porque, como sabéis, es un tema muy delicado la situación mental y entonces eso es lo que hace que no haya una estadística clara, pero cada vez nos afecta más. Y ya, si estamos teletrabajando, ahí, apaga y vámonos. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Ángela Labrador, para quien no me conozca. Soy graduado social, trabajo como CMO en Grupo 2000, que ¿esto qué es? Pues comunicación y marketing, muy, muy relacionado con todo el tema laboral y por eso me encargo también de divulgar contenido laboral para ayudaros en vuestro día a día. Y además, pues bueno, pues como estoy aburrida, pues me he metido a trabajar en un proyecto en LinkedIn Labs, que es la comunidad offline de LinkedIn, en la que nos reunimos toda la gente que nos gusta LinkedIn de manera presencial. Y además, pues soy madre de 2 hijos. Entonces, os podéis imaginar cómo desconecto en el día a día. Muy mal, ¿no? Entonces, es verdad que es algo a nivel personal en lo que llevo trabajando en los 2 últimos años, porque sin darnos cuenta, la falta de desconexión nos afecta a la salud. Y empezamos a decir, me duele la espalda, tengo intolerancias alimentarias, tengo insomnio. ¿Y de dónde nos viene? De la falta de desconexión y del estrés que tenemos. Entonces, aparte de estas razones, ¿por qué es importante que velemos por la desconexión digital en nuestras empresas? Pues porque, fijaros, vamos a tener, por eso se está hablando mucho ahora en prensa otra vez de estos temas, una futura norma que se estima, porque la van a tramitar como ley, que la van a aprobar para 2025, que es esa reducción a 37,5. Vamos a ver si llega a 2025 como quieren, porque los trámites van a ser más laboriosos. Pero ¿qué ocurre con esto? Pues que esta norma no va a venir sola, porque si reducen la jornada a 37,5, dicen, bueno, ahora no me compenses esa jornada con horas extras. Van a vigilar mucho más el registro de jornada, la desconexión digital, y entonces va a ser cuando inspección pues se va a acordar de, pues había un documento de estos que tenías que tener tú unas medidas, ¿lo tienes? No. Entonces, si somos sinceros, ¿cuántas empresas tenéis un protocolo de desconexión digital? Muy bien, muy bien. En general, nadie levanta la mano, porque en general es como un documento que dice, bueno, voy a empezar por el de igualdad, voy a empezar por el del plan LGTBI,
cosas que me están pidiendo ahora. Y esto lo han dejado para el final. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora va a ser cuando Inspección se va a volver a acordar de este documento y empieza a pedirlo. De hecho, hay algo que ocurre a nivel mediático, que aquí esto lo puedo decir porque como estoy vinculada con comunicación, pues le voy viendo un poco ahí las intenciones. Cuando salen estas cosas en prensa, esto han inundado en verano con este tipo de artículos en prensa. Y fijaros las sanciones, hasta 7.500 euros por no tener un protocolo de desconexión digital. Y esto, investigando un poco, digo, ¿de dónde viene? Pues esto viene del gobierno, ¿vale? Entonces ya empiezan a filtrar cositas para que la gente se vaya poniendo las pilas. Con lo cual van declarando un poco las intenciones de por dónde van a ir, ¿vale? Aquí, de hecho, creo que ha habido algún inspector ya hablando, no sé si habéis estado en la ponencia, y adelantando que van a dar caña este año con este tema. A ver, ahí. Bueno, vamos a empezar primero por la normativa, porque esto es lo primero que te dicen los clientes. ¿Dónde lo pone? ¿Vale? Entonces, tenemos que es una norma que no es reciente. La norma trabalenguas, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, artículo 88, ya introducía el derecho a desconexión digital. Yo aquí lo que os he hecho es directamente os la he desguazado. Ese artículo y os lo he puesto lo que tenéis que tener en cuenta de esta norma. Primero, que nos reconoce este derecho a todos los trabajadores. No puede venir una empresa y deciros, no, es que yo no teletrabajo, yo no lo hago. No, es todas las empresas, porque esta norma es extensiva a todas las empresas, ¿vale? Entonces, deben tener ese protocolo de desconexión digital. Y además, deben de garantizar ese derecho de desconexión digital. Si un trabajador o trabajadora ha acabado su jornada, no le pueden exigir que le responda o que atienda al trabajo. Tiene que ser una situación muy excepcional o de emergencia. Debe garantizarse el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones. Y aquí ya te meten la intimidad, que bueno, es otro derecho que obviamente existe, pero lo vinculan porque, claro, ya cuando están teletrabajando, por ejemplo, que tienen un ordenador, pues lo que hacen en ese ordenador, tienen ahí su derecho a intimidad, entonces ya pasamos a otros temas. Más cositas. Nos dicen que como empresa debemos definir la modalidad del ejercicio del derecho a la desconexión, que ahora os contaré qué es esto, porque suena así un poco raro. Y cuáles son las acciones, nos dice la norma tal cual, de formación y sensibilización que vamos a realizar para que consigamos sensibilizar a nuestra plantilla para un uso razonable de las herramientas tecnológicas, para prevenir esa fatiga digital, que no somos conscientes, pero la sufrimos. Y ya hemos visto que aquí estamos todos en el horno, ¿no? Que todos tenemos esa falta de desconexión. Entonces, más cosas que debemos conocer. Pues que también la representación legal de los trabajadores debe darse una audiencia previa a que lleguemos e implementemos esto en la empresa. No podemos hacerlo sin contar con ellos. Ahora veremos hasta qué punto. Y que debemos incluir en esa política interna de medidas a toda la plantilla que tengamos, ¿vale? También los puestos directivos, que los puestos directivos normalmente cuesta mucho más desconectar. Y también nos hace una referencia a la negociación colectiva. Entonces, ¿que no tenemos convenio colectivo de referencia? ¿Que ya hay muchos que vamos a ver que lo están incluyendo? Pues, por lo menos, que tengamos ese acuerdo entre la representación legal de trabajadores o al menos un acuerdo con los trabajadores firmado. Y viene a continuación otro artículo muy importante en la desconexión digital, porque por primera vez se reconoce una serie de derechos para los trabajadores que trabajamos a distancia. Me incluyo, este dato no lo he dado, teletrabajo y gran parte de la jornada, con lo cual esto me afecta directamente. Entonces, tenemos este artículo 18 de la Ley 10/2021, que aquí nos reconoce el derecho a desconexión digital y también nos indica que tenemos que, en estos casos, preservar el derecho a desconexión digital, sobre todo, especialmente, si realizamos el trabajo a distancia. Los convenios van a poder establecer medidas para estos casos. De hecho, cuando ya se meten en estos campos de flores, suelen incluir
a una referencia, porque ya la norma lo hace, a la desconexión en los casos, especialmente en los casos de trabajo a distancia, ponen muchas más medidas. Y nuevamente incluye una referencia al derecho de desconexión digital fuera de su horario, aquí especialmente importante, porque no olvidemos que estábamos trabajando en casa, e incluso los propios trabajadores somos así, que llegamos y decimos, ya que estoy en casa y no voy a salir y está lloviendo, pues ya abro el ordenador otra vez. Bueno, pues es importante sensibilizar sobre eso, porque los propios trabajadores no sabemos teletrabajar. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo nos fuimos a teletrabajar, pero no estábamos preparados para ello. Y bueno, por supuesto, ver cómo limitamos el uso de medios tecnológicos para la comunicación empresarial con estas personas, que ahora también veremos posibles medidas que podemos implantar, y respetar la duración máxima de la jornada. Vamos a ver cuando venga esa nueva normativa relacionada con el registro de jornada, porque también se va a endurecer el tema de los límites de trabajo si nos excedemos. Y he puesto esta referencia aquí, y esto es porque algo que nos encontramos en Grupo 2000 a diario, y es que muchas veces nos echa un ojo al convenio a los tiempos de descanso. Y entre jornadas no se da el descanso suficiente, las horas de descanso que se debería dar, ¿vale? Entonces eso también se debe respetar, incluso si estamos trabajando a distancia. Y aquí ya se mete un poquito más y nos incluye sobre el tema de la elaboración del protocolo de desconexión digital, algunos detalles de cómo deben ser esas medidas que implantemos en nuestra empresa. Nos dice que debemos incluir todos los puestos, la modalidad, de nuevo, de ejercicio de derecho a desconexión, lo explicamos ahora, las acciones de formación y sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas, cómo vamos a preservar el derecho a la desconexión e incluye nuevamente, porque van a cobrar mucha importancia en el tema de desconexión digital, a los convenios colectivos, ¿vale? Entonces, algo que no se está haciendo ahora, porque bueno, pues no estamos en el rollo todavía del protocolo de desconexión, es echar un ojo al convenio colectivo. Os recomiendo que sea lo primero que hagáis, porque ya como hay convenios que están incluyendo las referencias al protocolo de desconexión, incluso ya os dicen cuáles son las medidas mínimas que tenéis que incluir, y es una ayuda también para elaborar el protocolo. Y por supuesto, se ha incluido referencia en el Estatuto de los Trabajadores, que tenemos ese nuevo artículo 20 bis, porque ya empezamos por los bis, que ya no da más el Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia nuevamente a la desconexión digital como derecho, fijaros que es como derecho, o sea, la importancia que se le da, y además el derecho a la intimidad de los trabajadores. Convenios colectivos. Os he puesto las referencias que he ido encontrando de convenios colectivos que ya recogen este derecho, se han metido aquí a incluir referencias a la desconexión digital. ¿Por qué? Porque os va a venir muy bien. Cuando yo me he tenido que meter a hacer un protocolo de desconexión, el hecho de tener ya convenios que ya tienen medidas recogidas en el convenio os sirve para dos ideas también. Porque hay muchos que son muy escuetos y es una mera transposición de normativa, pero hay otros que directamente ya entran en faena y desglosan una serie de medidas que debe incluir la empresa. Con lo cual, luego esto pues, os puede servir para elaborar vuestro propio protocolo de desconexión digital. Aquí tenemos alguna serie de convenios, por ejemplo, perfumería, que en este caso pues, no va a aportar mucho, simplemente cogen corta-pega de la norma, pero luego ya tenemos otras que van incluyendo más cositas. Revistas y publicaciones periódicas, este convenio incluye cuál es el papel de los mandos en la desconexión digital y las medidas que deben implantarse. Empresas de seguridad, este está muy bien porque es bastante completo, las normas de obligado cumplimiento para empresas y las buenas prácticas, porque por un lado están las medidas que sí o sí queremos que sean obligatorias y luego unas buenas prácticas y también unas medidas de sensibilización para que esas personas, pues dentro de su casa o dentro de su puesto de trabajo, pues sean más conscientes de la importancia de la desconexión. Tenemos el convenio de recuperación y reciclado de residuos, industria metalgráfica, que también aquí han entrado ya a añadir acciones de formación y sensibilización
Y además nos dicen que deben incluirse de una manera, se deben realizar de una manera inequívoca, es decir, que nosotros tengamos una certificación de esa formación o algo con lo que podamos acreditar que hemos impartido la formación a la plantilla. En este caso, en este convenio, fijaros que van un poquito más allá. Y luego, pues, hace referencia a que esto es algo que se debe incluir en el protocolo de desconexión digital. Como empresa, yo no puedo sancionar a una persona porque ejerza su derecho a desconexión. Si vosotros estáis sancionando con vuestras medidas internas, de alguna manera estáis perjudicando a esa persona, eso no va a llegar a ninguna parte porque tiene esta protección especial, ¿vale? No porque directamente esta referencia que estamos viendo aquí al convenio, pero sí que es algo que se debe incluir dentro del protocolo porque ya nos hacía referencia la norma que hemos visto antes, ¿vale? Y bueno, básicamente el resto son cosas que se van repitiendo. Por ejemplo, otros detalles que incluyen otros convenios como industrias cárnicas son cómo se van a garantizar los descansos, cómo van a ser las modalidades de desconexión y cómo van a garantizarse esas comunicaciones urgentes. Porque lo que es urgente para vosotros a lo mejor no es urgente para mí, ¿vale? Y yo estoy de vacaciones y me está llamando. Entonces, hay que definir también qué es una urgencia y esas cosas. Bueno, os he indicado aquí varios más, que no sé si os afectan de alguna manera: industria química, grandes almacenes, establecimientos financieros. Hay aquí algo que también hacen referencia a ellos, es, por ejemplo, a que directamente le prohíben a la plantilla a tener los dispositivos digitales activos fuera del horario laboral. Entonces, es una prohibición que ya directamente tiene la empresa. Y ya es responsabilidad del propio trabajador o trabajadora que no lo cumpla. ¿Vale? Bueno, que tenemos un convenio que no hace referencia todavía a estas cosas, no pasa nada. Tenemos ahí esas dos referencias normativas que hemos visto, de la Ley de Protección de Datos y tenemos la de la Ley de Trabajo a Distancia. Entonces, estamos obligados, aunque no se recoja esos derechos todavía en nuestro convenio, a respetarlos, ¿vale? Vamos a ver ya, vamos a entrar en materia, que tampoco quiero que se me quede colgado lo importante, que es cómo vamos a elaborar el protocolo de desconexión digital. ¿Qué es el protocolo de desconexión digital? Bueno, pues como muchos supondréis, como todos estos documentos que se están teniendo que elaborar, es un conjunto de medidas. En ese conjunto de medidas, la empresa lo que va a definir es cuál es nuestra política interna frente a la desconexión digital. Y además vamos a tener que definir una serie de derechos y recoger una serie de derechos dentro de ese protocolo de desconexión digital, que es los que ya venían en la norma y ahora os voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Por supuesto, reiterar que es obligatorio para todas las empresas tener este documento y que da igual el perfil de plantilla, si unos teletrabajan y otros no, si unos son directivos, otros no, toda la plantilla le va a afectar este documento. Y se debe tener en cuenta, porque también tenemos que tener en cuenta las peculiaridades de nuestra plantilla. ¿Cuál es el contenido mínimo que yo debería incluir? Bueno, pues según nos dice la norma, es este. Vamos a tener las modalidades de ejercicio de derecho a desconexión, que esto, la basiquísima que tenéis que recoger en el protocolo de desconexión es si un trabajador está fuera del horario laboral, tiene derecho a ejercer su desconexión digital y la empresa no puede contactar con esa persona. Y en el caso de que contacte con esa persona, la persona que está en su tiempo libre, en sus vacaciones, no está obligada a responder al email, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo, si ya me voy, ya no estoy trabajando y mi empresa me manda un email y yo no lo respondo hasta mañana, no pueden sancionarme de ninguna manera por no responder a ese email, ¿vale? Tienen que respetar mi derecho a desconexión digital. Entonces, esto debemos incluirlo en una referencia bien clara dentro de nuestro protocolo de desconexión digital. Y, por supuesto, vamos a tener que incluir el derecho a desconexión digital. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a tener que tener un clausulado dentro de ese protocolo en el que digamos expresamente la empresa, por ejemplo, en este caso, Grupo 2000, reconoce el derecho a desconexión digital de toda la plantilla, incluyendo perfiles, bueno, toda esta retahíla que incluimos, ¿no? Bueno, y además vamos a tener que revisar, por supuesto, si tenemos ya contenido obligatorio por convenio colectivo,
Y si no, pues cuáles van a ser las medidas que vamos a incluir para que nuestra plantilla las cumpla y pues se respete la desconexión digital. Y, por supuesto, cuáles son las acciones de formación y sensibilización que vamos a implementar dentro de la empresa. Porque al final pasa una cosa, está pasando también con los planes de igualdad, con los planes LGTBI. Al final hace falta un componente grande de formación para sensibilizar a la plantilla. Porque todos hablamos de desconexión digital, chorradas. Entonces no nos lo tomamos en serio y realmente nos afectan más de lo que pensamos y de lo que somos conscientes. Entonces, la formación o al menos realizar acciones de sensibilización es fundamental para que se logre el objetivo de desconectar digitalmente. Dentro de las medidas que podemos implementar, pues por ejemplo, hay protocolos de desconexión que lo que están incluyendo son medidas como fuera del horario laboral, cuáles son los canales de comunicación válidos para la empresa para comunicarse, cuáles son los canales de comunicación formales y cómo debe responder o no la persona a esos canales. Entonces, en el caso de que esté fuera de horario, no debe responder a ese email, a ese teléfono. Deben ser los canales habituales, ¿vale? Porque ha habido problemas, ha habido conflictos y sentencias que han perdido las empresas porque a lo mejor no usan habitualmente el WhatsApp y han contactado con un trabajador en su tiempo de descanso por un WhatsApp, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí los canales habituales por los que vamos a contactar, pero limitándolos. Entonces, debe saber el resto de plantilla que si los compañeros no están en horario laboral o no le mandan ese email o, por ejemplo, se programa, que ahora se pueden programar los correos electrónicos y no los programa nadie. Y además, ¿qué pasa cuando tú le mandas un correo electrónico o os lo mandan? ¿Cuántas veces os han mandado un correo electrónico a las 10 de la noche y has dicho, por Dios de la vida, déjame vivir? ¿Cuántas veces te ha pasado? Bueno, pues esto se puede programar. Por ejemplo, Gmail, todas estas herramientas se pueden programar. Hay muchos convenios o incluso protocolos de desconexión digital que ya incluyen esta referencia a que se programen los mensajes, ¿vale? O que se programen los mensajes de respuesta. Porque si a mí me mandáis un email y yo no estoy en la oficina y os llega un email de respuesta automático, pues ya sabéis que yo no estoy disponible, ¿vale? Primero, el cliente no se va a ofender porque, bueno, ya sabe que no estás, le llega una respuesta, ya se calma un poco, ¿no? Y luego también, pues los compañeros saben que no estás y no te van a contactar, ¿vale? Entonces, este tipo de medidas se están haciendo referencia a tanto los convenios como los protocolos y pueden ser interesantes que las incluyáis dentro de las medidas del documento. Y luego, por supuesto, pues qué formación se va a dar y documentar todo, ¿vale? Todo tenerlo firmado por los trabajadores. Vamos a empezar a hacer nuestro protocolo de desconexión digital y vamos a empezar como se debería empezar la mayor parte de las cosas, que es analizando. ¿Por qué? Porque todas las empresas no somos iguales. Entonces, debemos ver cuál es la modalidad de trabajo que hacen esas personas, qué tipo de jornada, qué tipo de descansos, si tenemos peculiaridades dentro de la plantilla, gente que me ha pedido excedencia, gente que me ha pedido reducciones de jornada, vacaciones, cuáles son los periodos habituales, costumbres que pueda haber en la empresa que no son extensibles al resto, pero llevamos años haciéndolo y ya, pues bueno, debemos respetar este tipo de detalles. Y cuál es la normativa interna de la empresa y acuerdos. Debe ir un poco alineado y quizá nos obliga esto a revisar la política interna de nuestra empresa, porque quizá tenemos cosas en nuestra política interna que no casa ya con la desconexión digital. Me ha pasado esto de gente decir, uy, pues no vamos a implantar todavía el protocolo que tengo que revisar otras cosillas, ¿no? Entonces, aquí es cuando te encuentras detalles a corregir. También, por supuesto, cuáles son los canales de comunicación de la empresa. Esto es muy importante y deben, dentro de lo que se pueda, reflejarse en el documento. Mi consejo es que lo hagáis. O sea, si ya sabéis que nos comunicamos habitualmente por una intranet de la empresa, por un email, por WhatsApp porque tenemos un grupo profesional, bueno, pues incluirlo dentro del protocolo de desconexión y además incluir una referencia a cómo se debe usar adecuadamente
esos canales. Entonces, si lo que comentaba antes, si la persona ya no está trabajando, no está obligada a responderte a ese email. Y bueno, pues lo mismo con el resto de canales. Hay que hacer esas referencias dentro de nuestras normas. El uso de dispositivos electrónicos y de control que hagamos, porque esto pasa especialmente con la gente que trabaja a distancia, que estamos implementando algunos dispositivos, algunos software para controlar al personal, ¿vale? Entonces, sí, tenemos este tipo de dispositivos, ya no solamente por la norma, lo que es el derecho a desconexión, sino por la protección de datos, debemos conocer cuál es el control que hace ese software y debemos informar a la plantilla, porque de ahí vienen luego muchos conflictos y muchas cosas, y si no se ha informado previamente, además, consejo siempre firmado, como vuelvo a decir, pues luego podemos tener problemas. Entonces, si tenemos algún tipo de dispositivos de este tipo, que por supuesto aquí entra el tema de registro de jornada, pues también deberíamos hacer alguna referencia. De hecho, me he encontrado con gente que lo que ha hecho, empresas, que lo que han hecho es, bueno, yo me tengo que adaptar a la normativa de registro de jornada, me tengo que reunir tengo que hacer aquí una comisión con la representación legal de trabajadores, aprovecho que voy a desarrollar la normativa de registro de jornada interna con la representación de los trabajadores y mato dos pájaros de un tiro. Cojo, incluyo la parte de desconexión digital, la negocio también y la incluyo dentro del mismo documento. Entonces, me he encontrado ese perfil de documento en el que aunan ambas cosas incluso. Y luego, pues la disponibilidad fuera del horario laboral. Esto es fundamental, porque puede darse la situación de que tenemos personas a las que le estamos pagando por tener una disponibilidad. En esos casos, solo en esos casos, vamos a poder contactar fuera de horario laboral. Vamos a añadir esa referencia dentro de nuestro protocolo. Personas que tienen que realizar guardias, vamos a añadir esas referencias dentro del protocolo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el resto? Pues el resto no estamos obligados, pero sí conviene a que añadáis una referencia siempre de qué ocurre si se dan situaciones de necesidad o de urgencia dentro de la empresa. Por ejemplo, desafortunadamente todo lo que ha pasado en Valencia o situaciones de fuerza mayor, ¿no? En los que realmente si están llamando al trabajador es porque ha ocurrido un desastre o ha pasado algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas situaciones de fuerza mayor, por lo menos esa referencia a situaciones de fuerza mayor en las que yo puedo contactar con esa persona sin que esté contraviniendo lo que es esa normativa, pues debería incluirla. Y si tenemos, además, una plantilla de 50 personas o más, debemos hacer una referencia a cuáles son los medios que tiene o ese canal de denuncias que tiene esa persona para poder denunciar las irregularidades de la empresa. Que bueno, ya sabéis que en estos casos pues, la empresa está pues, un poquito más expuesta. Pasado el análisis, vamos a definir esas medidas y bueno, pues esas medidas, como decimos, van a ser todas relativas al derecho de desconexión, las medidas que vamos a incluir para garantizar el derecho a desconexión, cómo serán las comunicaciones de la empresa con los compañeros o clientes. Aquí ya podemos hacer también el documento extensivo a una responsabilidad social corporativa de la empresa, que esto también me lo estoy encontrando. Formatos en los que son empresas que ya directamente elaboran un documento estupendo y maravilloso en el que pues, lo aunan con la responsabilidad social corporativa y, por ejemplo, ya hacen extensivo este derecho a sus clientes y a sus proveedores y sensibilizan a su plantilla pues, para que no cojan y llamen aquí al de que me pone el stand a las 11 de la noche del viernes, ¿vale? Entonces, eso también es imagen de la empresa y, bueno, pues coherencia con lo que estamos implantando. Y luego, pues, cómo actuar en caso de recibir la comunicación fuera del horario laboral, que esto es lo que veíamos, que se debe incluir esa referencia a que si a ti te contactan fuera del horario laboral, no estás obligado a responder a ese mensaje y no te pueden sancionar por ello. Entonces, recapitulando, no nos debe faltar reconocer el derecho a desconexión digital, incluir las excepciones por las que la empresa nos puede contactar,
y también los perfiles que tengo en mi empresa que sí que tienen una disponibilidad porque le estoy pagando por ello y deben, en estos casos, o por ejemplo, porque son perfiles claves dentro de la empresa. A nosotros nos pasa en Grupo 2000, somos totalmente digitales. Si le da algo al servidor, pues necesitamos a los informáticos, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones también se puede hacer referencia dentro del protocolo. Bueno, la formación y sensibilización, se puede hacer una referencia, aunque sea introductoria a lo que se va a hacer, y luego ya complementar con esas acreditaciones de esa formación que se ha realizado para implantar el protocolo. Lo que sí os quería también indicar, la norma no entra a definir nada, no nos dice cómo debe ser esa formación, número de horas, nada de nada. Entonces, pues aquí ya es un poco el criterio de la empresa que realmente sea una formación que sea de utilidad y que sirva realmente para sensibilizar, ¿vale? Y por supuesto, pues podemos también alinear esto con la prevención de riesgos laborales y de riesgos psicosociales, que como sabéis, pues estamos obligados también a tenerlos en cuenta. Formatos, pues como os he dicho, tenéis opciones de directamente elaborar un documento con todo, reconociendo el derecho a desconexión y todas estas medidas que hemos ido viendo. Esto se suele hacer en empresas más grandes porque es muy difícil personalizar cada situación de cada trabajador. Entonces, se hace un documento genérico recogiendo todas las posibilidades que se pueden dar dentro de la empresa y luego se complementaría con ese justificante de entrega de esa documentación a los trabajadores que han sido informados de esas medidas de desconexión. Otra opción que está haciendo la gente es un anexo a los acuerdos de teletrabajo. Otra posibilidad, directamente la más sencilla y la que suelen aplicar las empresas más pequeñas, pues un acuerdo entre empresa y trabajador firmado, ¿vale? Y ahora viene lo siguiente. Yo tengo mis medidas, yo he hecho mi análisis, tengo mis medidas definidas, pero no vayas a implementarlas ya. Tenemos que hablar con la representación legal de los trabajadores, porque nos está indicando la normativa, las dos normas que hemos visto, protección de datos y trabajo a distancia, que tiene que haber una consulta previa a la implementación. Entonces, si nos vamos también al artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, nos indica que debemos solicitar una audiencia previa a la implantación a esa representación legal de los trabajadores con una antelación suficiente para que puedan emitir el informe. Si tenemos en cuenta que el informe lo deben emitir en un máximo de 15 días, al menos vamos a darle ese margen para que nos puedan consultar todo lo que le hemos mandado, esas medidas, puedan revisarlas, puedan aportar el informe y podamos tener ese informe con nuestro documento, ¿vale? Entonces, ese documento que emiten ellos lo emiten con carácter previo a la ejecución de las medidas que vamos a implementar y no estamos obligados. Ellos tenemos el deber de informarles y de consultarles, pero no es obligatorio alcanzar un acuerdo, ¿vale? Que sobre esto ha habido mucho debate, pero ya tenemos las primeras sentencias. Os dejo la referencia a esa sentencia porque es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque llegó a la empresa y dijo, bueno, voy a hacer un anexo a el acuerdo de teletrabajo que tengo. Y entonces, pues lo que fue los sindicatos denunciaron porque dijeron que estaban modificando y estaban modificando cosas que realmente deberían negociar con ellos. Y al final le dio la razón el juzgado porque estimaron que, bueno, pues que al ser un protocolo de desconexión digital sí tenían el deber de informarles, pero no tenían por qué alcanzar el acuerdo como ocurre con otro tipo de documentos para que se llegue a implementar. Entonces, se puede implantar de manera unilateral. Ahora, eso sí, recomendación. Pues ya que se va a implementar, si se puede llegar a cierto consenso, mejor, porque luego quizá puede ser algo problemático, ¿no? Entonces, conviene siempre escuchar a la otra parte, por supuesto. Y probablemente nos dé información muy valiosa que no hemos tenido en cuenta, a lo mejor inicialmente en esas medidas. Cuando lo vamos a implementar,
Bueno, pues tenemos que comunicarlo a toda la plantilla. Vamos a usar los canales habituales de comunicación que tenemos con nuestra plantilla. En el caso de que tengamos un convenio propio, bueno, pues esas medidas se van a recoger dentro del convenio y dentro de nuestro protocolo. Y bueno, pues vamos a ver esa formación con la que vamos a sensibilizar a nuestra plantilla, tanto a directivos como a equipo. Tener un documento para inspección no es suficiente. Si no se demuestra que se ha implementado, ocurre lo mismo con el plan de igualdad, con todo este tipo de medidas que implantamos en la empresa. Se debe acreditar debidamente que lo estamos implementando, ¿vale? Entonces, todo lo que tengáis para poder justificarlo os va a venir estupendo. Por eso, el tema de la formación es una vía muy buena para poder acreditar que tú lo has implementado, aparte de que es una vía excelente para que la gente le entre en la cabeza de que tiene que desconectar digitalmente, ¿vale? Y posteriormente no es obligatorio en la norma, pero sí que nos va a venir muy bien hacer un seguimiento y una evaluación de esas medidas que hemos implementado. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de 2 años resulta que tenemos que rectificar esas medidas porque hemos cambiado drásticamente algo en la empresa y ya se queda totalmente desfasado ese protocolo. Debería ser un documento vivo que podamos ir actualizando. No ocurre como, por ejemplo, con el plan de igualdad, que tiene una vigencia de 4 años. Aquí nosotros definimos esa vigencia que normalmente se prorroga tácitamente, pero si es necesario corregirlo, pues está muy bien que incluso añadáis una referencia dentro del propio protocolo de la posibilidad de que la empresa revise esas medidas. Y por supuesto, esto es importantísimo, esto es yo creo que lo más importante de todo, que los líderes son los que tienen que dar ejemplo, porque cuántas veces cogemos y le decimos a nuestro equipo que sí, que tienes que respetar el derecho a desconexión y nos quedamos en la oficina nosotros hasta las tantas. O nos venimos antes de la baja de maternidad porque tengo mucho lío o tengo tal. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestro equipo? Y esto nos ha ocurrido mucho tiempo en las empresas. El estar en la empresa, el que me vean trabajando, el dar ejemplo de trabajo, pero también tenemos que empezar a dar ejemplo de respetar ese derecho de desconexión y también de cuidar la salud mental y de protegernos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿cosas que podemos hacer? Pues una de ellas, por ejemplo, las reuniones, que no las hagamos fuera del horario laboral, a no ser que sea una emergencia, una hecatombe, o pues no enviemos comunicaciones fuera del horario laboral, que no pongamos las reuniones a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde si sabemos que nos vamos a ir ya la gente a casa. Este tipo de cosas pues os va a ayudar, ¿vale? Y también pues el que analicéis un poquito cómo es la forma de trabajar dentro de la empresa y poco a poco qué cosas se pueden ir mejorando. Ya en el momento que ya tienes la conciencia de la desconexión digital es cuando te vas a dar cuenta de situaciones que antes no te dabas. Y bueno, sobre todo esto, que os permitáis el lujo de no hacer nada, ¿vale? Que nos cuesta esto de que cuando tenemos un ratito, pues ya que tengo un rato, pongo una lavadora, pues ya que tengo un rato, me voy al gimnasio, pues ya que tengo un rato, y al final estamos estresados vivos, ¿vale? Entonces, que os permitáis el lujo de no hacer nada, al menos un día de desconexión digital a la semana, que sé que os cuesta por vuestro trabajo, pero si lo conseguís, os va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí espero que os haya ayudado. No sé si tenéis alguna duda. Y por mi parte, daros las gracias, porque bueno, yo sé que ya estamos en la recta final. ¿Alguna dudilla que tengáis? ¿Alguna cosa que queráis compartir? La persona que tenía... ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Sí, tu nombre. Ana, que habías implementado el protocolo de desconexión digital. Si quieres compartir tu experiencia o tienes alguna duda, bueno, en general, vosotros. Vale, no, decía que, o sea, si tenemos un protocolo, bueno, un poco con las cuestiones más básicas, pero también con vistas un poco a seguir desarrollándolo. Entonces, bueno, ha habido cuestiones que has comentado que pues viene muy bien tenerlas en cuenta. O sea, que bien.
O sea, nosotros lo tenemos porque como si tenemos parte de teletrabajo, sobre todo para dar cabida a esa situación, más pensado en la parte de desconexión digital, no tanto enfocado a la parte de trabajo presencial, pero sí en el momento en el que se implantó el teletrabajo, pues sí que fijamos pues ese derecho a la desconexión, o sea, está muy implantado en ese sentido, pero bueno, que no quita para que se pueda dar un enfoque más amplio, yo creo. Genial. Entonces, lo que parte de las cosas que has comentado, pues yo las considero interesantes para tenerlas en cuenta. Muchas gracias. Genial, muchas gracias por compartirlo. Ya que lo tengo yo, aprovecho, ¿vale? Bueno. Tengo una duda y es, hay que informar, compañero, ¿vale? hay que informar a los sindicatos, ¿he escuchado? ¿O como lo de igualdad o no? ¿O esto es una cosa que se informa sí. a los sindicatos? Vamos a ver, tú tienes que informar a representación legal de los trabajadores, claro. Representante legal de los trabajadores, pero eso es en la propia empresa que hay un... Bueno, si son pequeñas, ¿no? No hace falta... Claro, depende del perfil de la empresa. Depende del perfil de la empresa. Pero es verdad que muchas veces se inicia también a través de lo que es el propio convenio colectivo. Dentro del propio convenio colectivo va a haber esa negociación con la representación de los sindicatos, ¿vale? Mi pregunta es con respecto a la formación. Sí. Has comentado que la norma no dice nada del contenido, ni de la duración, ni quién tiene que darlo, pero ¿podría darnos unas pinceladas? Yo es que soy despacho profesional y es verdad que estamos ayudando a las empresas tanto a redactar el protocolo y luego a hacer esas formaciones. Pero ¿qué contenido dirías un poco para guiarnos? Es que de hecho imparto formación de esto también. Yo quiero hacer eso también. Vale, bueno, ya me habéis visto que estoy muy metida en el tema este porque realmente a nivel personal a mí me ha afectado. O sea, el teletrabajo, yo cuando llegó el teletrabajo no sabía desconectar. Entonces echaba jornadas laborales siempre por encima de lo que me tocaba, ¿vale? Entonces esto hizo que, bueno, aparte de mi parte de formadora que tengo de Grupo 2000, pues que me centrara en este área también a desarrollarlo. ¿Qué tipo de formación? La norma no entra a pedir nada, ni número de horas, ni tipo de curso, nada. Suele ser habitual, que nos dicen obligación de formar la plantilla, y te dicen 4 palabras y ya está, y no te dicen nada más. Entonces, consejos, pues que dentro de esa formación, primero se informe de la normativa, porque es muy importante que conozcan por qué la empresa se ha metido en este campo de flores. O sea, que no es porque la empresa también... Muchas veces tenemos que atender a normativa, igual que el registro jornada o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que ellos conozcan por qué de repente empezamos a hablar de estos temas. Después, es importante que sepan cuál es el impacto de no respetar la desconexión digital para ellos y para el resto de compañeros. Esto les va a ayudar a tomar más conciencia de lo que ocurre. Y luego, por supuesto, tiene que haber una serie de consejos. Porque yo te puedo decir, mira, desconecta, tal, todo bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? Porque lo complejo viene ahí. Y es un proceso que va pasito a pasito, pero sí que hay medidas y cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema de la multitarea, ¿no? Esto de que hacemos varias cosas a la vez, ¿no? Que se ha demostrado que no somos multitarea y lo que hace es sacarnos de una tarea y estamos 20 minutos otra vez hasta que volvemos a meternos en el hilo de donde íbamos, ¿no? Pues que ellos sean conscientes de este tipo de cosas, de cuántas veces abrimos un teléfono móvil al día. No sé si... Yo tengo iPhone, no sé qué el móvil que teníais vosotros, pero, por ejemplo, el ver el tiempo de uso. ¿A qué dedicas tu tiempo? Esto es súper interesante porque te va a dar una información que ni tú mismo eres consciente. Hay incluso aplicaciones que instalas dentro del ordenador y te dicen dentro del tiempo de jornada a qué has dedicado cada cosa. Entonces, pues puedes darte cuenta que el correo te está quitando 2 horas al día de que el correo es el robatiempo principal junto con el móvil. Entonces, pues medidas para mejorar la gestión del correo electrónico. Crear carpetas, crear los mensajes de autorrespuesta cuando no estás en la oficina, programar los emails, establecer prioridades, o sea, este tipo de consejos. O sea, que realmente debe ser una formación que integre varias cosas, esto es opinión personal, para
que realmente sea de ayuda para esas personas. Porque lo que se trata, por un lado, es sí, dar cumplimiento a la normativa, pero por supuesto es de mejorar la salud mental de nuestras plantillas. Porque no olvidemos que es un problema muy serio que tenemos en España ahora mismo, el absentismo laboral, el número de bajas laborales y sobre todo relacionadas con los problemas mentales. Claro, además está catalogado ya como riesgo psicosocial, ¿no? Sí. Según la ley de prevención. Sí. Pues mi segunda pregunta es al respecto de, claro, a la hora de las formaciones pasa mucho que luego la inspección… Arrímatelo un poquillo. Ah, sí, perdón. Que pasa mucho con respecto a la impartición de las formaciones. Supongo que te habrás topado con mucha casuística, que luego la inspección o cualquier organismo de control también quiere saber quién ha dado esa formación o qué capacitación tiene. ¿Realmente hay algún tipo de requisito para impartir este tipo de formaciones o cualquier… A ver, aquí entramos en tema de normativa para impartir formaciones y demás. Si es una formación privada, no te piden nada, ¿vale? Si es una formación bonificada, sí que tienes que acreditar como docente que dispones de los estudios suficientes y experiencia profesional suficiente o relacionada con lo que vas a impartir. Aparte, ya dependiendo de la formación en qué modalidad la vas a impartir, pues te pueden solicitar que, pues, por ejemplo, tengas una titulación de teleformador, si va a ser una formación online, ¿vale? Pero, por ejemplo, nuestro perfil, graduado social. Bueno, hemos estudiado… Te pongo un ejemplo. Ponme tu ejemplo porque… Sí, por ejemplo, no sé, graduado en Derecho y que es delegado de Protección de Datos, por ejemplo. Ajá. Que es mi caso. Vale. ¿Yo la podría dar? Claro, claro. Sí que te recomendaría pues, que hagas cierta formación para… que no tiene por qué ser ya entrar en máster o tal, pero sí al menos que tengas alguna certificación por tu parte relacionado con el tema, ¿vale? Pero sí es verdad que por los perfiles que tenemos estamos muy involucrados en estos temas. Normalmente lo que miran es eso, que tengas unos estudios superiores relacionados y que tengas una experiencia profesional relacionada. Si lo que tú has hecho no tiene nada que ver, te va a decir, ¿dónde vas? Claro. A ti. No sé si hay alguna duda más. Bueno, pues nada, me ha hecho mucha ilusión compartir esta ponencia con vosotros, que espero que os sea de ayuda. Aquí os dejo también, bueno, en LinkedIn me podéis encontrar con Ángela Labrador y ahí podemos seguir la conversación y me tenéis para lo que haga falta, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias.